los medios legales de defensa básicamente es lo que los va a convertir en abogados de seguridad social, ¿no? Ya hay nuevos tribunales laborales, hay situaciones donde ustedes pueden pedir ciertas acciones en materia del trabajo. Todo esto tiene que ver con medios legales de defensa. Ustedes dentro de su programa y lineamientos ya más o menos van a estar sabiendo a qué me refiero. Pero los fundamentos que voy a ver son de la Ley Federal del Trabajo, me parece es el 899, artículo 899 en adelante. Y si mal no recuerdo, de la Ley del Seguro Social solo son tres, o sea, son un puñado. Estamos hablando del artículo 295, 296, creo que sí, 295, 296, 297 tal vez, por ahí, para que ustedes ya saben, tienen que proyectar su legislación en caso de ser necesario. Pero durante estos últimos artículos de la Ley del Seguro Social, ustedes van a poder encontrar ciertas reglas procesales que les van a ser útiles. Por ejemplo, la prescripción de todo tipo de prestaciones, que es importante, ¿no? Es de 1 año. ¿Qué vence? Y es también importante que lo sepan. Prescriben las mensualidades vencidas en favor del IMSS, no prescriben los derechos. Esto es algo que jurídicamente tienen que interpretar como de que si una persona enviudó en el año 2000 y en el año 2000 tenía derecho, es el año 2020 y tiene derecho, tiene el mismo derecho a recibir la pensión, simplemente no tiene derecho a recibir todos los años que no la pidió. ¿Okay? Y ahí es donde vienen las situaciones. Uno puede demandar ciertas cosas, reconocimiento de riesgos de trabajo, reconocimiento de semanas, reconocimiento de patrones, inscripción retroactiva al régimen obligatorio. Pueden ustedes, incluso es muy popular, recuantificar pensiones. O sea, te están dando 10,000 pesos cuando en realidad tienes derecho a 20. Y la diferencia mensual multiplicada por años hace que pues, los juicios realmente se hagan grandes, ¿no? Tengo un par de juicios donde uno desde 2014 que vale alrededor de 2,5 millones de pesos de diferencias. Entonces es significativo, pero a veces no me da tiempo de explicar tan a fondo esta situación, ¿no? Todo tiene que ver con montos de pensiones, topes y demás situaciones. Entonces, si te ocurrió un riesgo de trabajo, si te ocurrió una invalidez, si te ocurrió una cesantía, etcétera, hay diferentes derechos y hay diferentes reglas. Ustedes van a, bueno, en caso de que el Seguro Social no reconozca un riesgo de trabajo o no quiera otorgar una pensión de cualquier naturaleza, niegue una pensión de viudez, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, muchachos, no hay mucho que ustedes puedan hacer. Déjenme les comento. Nada inmediato, vaya. Si a ustedes no los atienden en el IMSS, más allá del drama que eso significa, me temo que no hay un medio legal de defensa efectivo que les pueda dar el servicio de manera inmediata, a menos que seas asegurado. ¿Ok? Y aquí quiero aclarar algo. Un medio legal de defensa es aquel que puede aclarar el derecho, hacer que te diga que tienes la razón y que te otorguen ciertas prestaciones en dinero o en especie. Entonces, quiero hablar en específico del amparo indirecto, porque en materia de seguridad social, el IMSS, por si tenían ustedes el pendiente o por si tienen ustedes el pendiente, no es una autoridad para efectos de amparo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Supongo que ya más o menos conocen el amparo o la técnica del amparo, sino que lamentable, porque no es clase de amparo, pero la autoridad responsable, cuando hace un acto y que tú reclamas ese acto, o sea, le hace acto reclamado proveniente de una autoridad responsable, tiene que ser dentro de una, le dicen jurídicamente, supra a subordinación, es decir, que el gobernado esté realmente obligado a obedecer a una autoridad en el ámbito de sus atribuciones. Entonces, el IMSS en realidad te da prestaciones como un seguro social, tiene personalidad jurídica propia. Y yo no estoy de acuerdo, pero hay una jurisprudencia que dice que no hay supra a subordinación, supra superior a subordinación, o sea que yo te puedo ordenar a ti. No hay suprasubordinación, sino que hay un plano o están en un plano de igualdad, de coordinación. O sea que el IMSS
te puede negar la pensión de cualquier naturaleza, te puede suspender la pensión, te puede cancelar la pensión. Y prácticamente no puedes hacer nada para evitarlo, porque el amparo indirecto será sobreseído, es decir, no va a proceder aunque sea interpuesto, porque viene en una de las causales de sobreseimiento de la ley de amparo, que hay muchas y a los secretarios de juzgados de distrito les encanta sobreseer por cualquier estupidez. Independientemente de que el derecho o el fondo quede pendiente. Y les puedo dar bastantes ejemplos de cómo en materia jurídica el amparo directo no es un medio legal de defensa efectivo en materia de seguridad social. Entonces, ¿qué es? Bueno, ¿qué es un medio legal de defensa efectivo? Vean ustedes el programa y yo les digo, hay ahí algo que se llama recurso de inconformidad. El recurso de inconformidad no sirve porque, bueno, por la misma razón de que simio no come simio ni perro no come perro, ¿ok? El Seguro Social, cuando declara, de por sí es terco, imagínense, el recurso de inconformidad es un recurso interno que el mismo IMSS es juez y parte y el mismo IMSS resuelve. ¿Qué esperanzas puedes tener de que te diga que está equivocado? Porque pues el IMSS nunca se equivoca, obvio. ¿Sí me explicó? Entonces, el recurso de inconformidad siempre ha estado ahí. Muchas personas lo utilizan. De hecho, me estresan a los asegurados o sus beneficiarios porque creen que el recurso de inconformidad, al tener un término de 15 días hábiles para presentarlo en contra de un acto definitivo del Seguro Social, la gente está toda preocupada y estresada. Abogado, por favor, ayúdeme, es el último día, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si no agotan el recurso? Absolutamente nada. Bueno, lo que el viento a Juárez, ¿alguien sabe lo que le hizo el viento a Juárez? Híjole, investiguenlo, ¿ok? Porque es lo mismo, les da igual si el recurso es interpuesto o no, el recurso realmente no interrumpe nada. De hecho, lo veo más frecuentemente en patrones, o sea, sujetos obligados que reclaman algo fiscal al Seguro Social y presentan el recurso. Por ese lado, por el lado de OFA, el recurso de inconformidad se funciona, pero por el lado prestacional, por el lado de OPD, el lado de los asegurados y beneficiarios, pues realmente da igual porque, o sea, no lo necesitamos. En materia jurídica no lo necesitamos. Entonces, yo soy de la idea de que el recurso de inconformidad interno del IMSS, pues está chido ahí, ¿no? No estorba, como les dije alguna vez. Si nadie lo usa o alguien no lo usa, pues qué bueno. Pero yo en lo particular no le encuentro ningún futuro a presentar un recurso de inconformidad. De hecho, alguien debería de preguntar por transparencia de los recursos de inconformidad que se presentan e interponen, cuántos realmente son procedentes y van a encontrar que es una fracción. ¿Por qué? Porque los mismos asegurados tienden a agotar un recurso que ni ellos mismos entienden, si ni los abogados lo entendemos a veces. Y las reglas del reglamento de recurso de inconformidad son complicadas. Entonces, si a ti te ponen un requerimiento y te dan 3 días para que aclares cuál es exactamente el acto definitivo impugnado y lo lees y tú ni la primaria terminaste, pues no mames, te vas a decir, ay, güey, o sea, no le entiendo. Y por lo tanto no vas a cumplir con la forma y por lo tanto te van a negar de suyo el fondo. ¿Me explico? El recurso de inconformidad no sirve. Háganme cambiar de opinión. Change my mind. Challenge. ¿Ok? Bien. Si el amparo indirecto no funciona porque el IMSS no es una autoridad responsable para efectos de ese amparo. Si el recurso de inconformidad no sirve porque, pues, simio no mata simio. ¿Qué queda? Ok. Por ahí lo pueden estar leyendo, artículo 296. El tribunal jurisdiccional que tiene competencia para resolver conflictos entre el IMSS y sus asegurados, beneficiarios y derechohabientes, etcétera, en este momento, y digo la fecha 9 de diciembre de 2020, es ambiguo porque por un lado les tengo que explicar que todavía se reciben juicios en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la competente, pero por otro lado andan ustedes viendo el borlote
de los nuevos tribunales laborales, ¿sí? Que son tribunales laborales especializados en materia del trabajo, en conflictos individuales, que hoy sí, sí, ustedes son, que todos lo saben y son tan curiosos, han de haber visto que entraron en 7 entidades federativas los nuevos órganos jurisdiccionales y hay nuevos procedimientos. Hablamos de un centro de conciliación, hablamos de jueces locales y bueno, sí, jueces tribunales locales y jueces tribunales federales. Entonces, el procedimiento tiene la misma fuente, artículo 899, y lo que se llama en materia de seguridad social, independientemente de si lo presentan ante la Junta o ante los tribunales laborales, se llama jurídicamente conflicto individual de seguridad social. A mí me gusta llamarle de cariñito CONIS, CONISS. Demanda de CONIS es un conflicto individual de seguridad social, ¿vale? Puede haber un acrónimo mejor, pero o sea, me da igual. CONIS es lo suficiente. Y así se va a identificar que estás hablando de demandar al IMSS, al Infonavit, a las Afore, a contratos colectivos de trabajo que tengan prestaciones de seguridad social, ¿vale? A Afore, Infonavit, ¿quién más me hace falta? Alguien se me escapa. Bueno, a todos ellos. En el artículo 899, de hecho, vienen las partes, ¿no? O sea, si tú vas a demandar a alguien que tenga un régimen de un régimen de jubilaciones y pensiones, que hablamos en su momento de la diferencia, por supuesto que va a ser competente el juez en esta materia de seguridad social porque son prestaciones de un contrato colectivo de trabajo y seguirá siendo un conflicto individual de seguridad social. Vaya, CFE, Pemex y demás actúan como un mini seguro privado. Entonces el conflicto puede ser jubilatorio y patronal, pero en el fondo es de seguridad social, o sea, es de jubilaciones. Entonces, los CONIS aplican. Entonces, más allá de si ustedes van a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a los nuevos tribunales laborales, el fondo no cambió, las prestaciones siguen siendo las mismas, ¿vale? Lo que pudo haber cambiado es el operador jurídico, y qué bueno, porque aprovecho para decirles, si no te funciona el recurso de inconformidad, el IMSS no es una autoridad para efectos de amparo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje va a cerrar. ¿Cuánto duran los juicios en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje? Esa es una excelente pregunta. Yo tengo un conflicto individual que presenté en el año 2008. Es contra el aeropuerto y apenas salió el laudo. Está muy cabrón, son 12 años, o sea, ¿qué les digo? 12 años de emplazamientos fallidos, el pinche aeropuerto, uy, no, está bien lejos. Imagínense la desidia, ¿no? La desidia y no, porque al final de cuentas, varias veces llevamos a los actuarios y las empresas se escondían, típico. Entonces, si ellas fueran llamadas a juicio de manera pronta, pues con mucho gusto, nomás estás localizado, ¿no? Tuvimos que hacer muchas cosas y en pocas palabras el juicio puede llegar a durar otros 2 o 3 años, dependiendo de los amparos y los resultados, ¿no? Eh, y estamos hablando del año 2008. En aquel entonces les recuerdo que había un procedimiento laboral nuevo y perdón, antiguo, eh, o diferente, más bien no nuevo, el clásico que permitía los salarios caídos ilimitados. ¿Qué significa? Desde el día en que se presentó la demanda hasta que paguen el laudo, por mí puede ser en el 2030, van a seguir corriendo los salarios caídos. Entonces, bajo esta premisa, pues yo no tengo ninguna prisa. Por eso cambió el sistema, por eso se limitan hoy en día a 1 año, más los intereses. ¿Sí me explico? Y es ahí medio vemos. Bueno, el punto aquí es que las juntas están buenas para traer la muerte o resolverlas por laudo, porque en un conflicto individual de seguridad social típico tiene un promedio de duración de 3 años. 3 años en los que al no haber una suspensión y al estar cancelada tu pensión y al no tener el estatus de asegurado ni de beneficiario ni de nada, pues no vas a tener seguro. Ni aún interponiendo la demanda de manera precautoria o preventiva, no te van a dar seguro bien. Vaya, le dicen pensión de sobrevivencia porque hay personas que sin una pensión literalmente no comen. No sé si ustedes conozcan alguna, pero si se las cancelan,
Carajo, entonces, ¿de qué viven? No todos tenemos una profesión, no todos tenemos un comercio, no todos tenemos hijos que nos mantengan o ahorros. ¿Sí me explico? O sea, algunas personas literalmente viven de sus pensiones. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de mi mamá sin la pensión, en el hipotético caso de la muerte de mi padre, pues es una carga muy fuerte para para cualquier persona que se encuentre en esa posición. Entonces, el cancelar la pensión trae como consecuencia una serie de hechos, pues bastante, digamos, ay, ¿cuál será la palabra que estoy buscando? Calamitosos, no lo sé, catastróficos, porque al no tener seguro, no tener atención médica, al dejar de recibir un ingreso, o sea, la carga deja de radicar en el seguro que con la mano en la cintura cancela pensiones, por cierto, ¿sí? Entonces, al estar en un escenario tan catastrófico como ese, yo diría que el Seguro Social tiene muchísimas ventajas como parte en un juicio sin tener prácticamente ninguna consecuencia. Porque ahí les va. ¿Qué pasa si ganas al Seguro Social? Te lo pagan. Qué bueno, felicidades, abogado. Lo ganó. Pero ya está, en teoría, no pagas ninguna indemnización. O sea, en el caso este que les digo de 2,5 millones de pesos, son solo de diferencias. De una pensión que era de 7,000 pesos en el 2014 y que debió de haber sido de 15,000, por así decirlo, ¿no? Entonces la diferencia es del doble. Pero aparte de la diferencia, o sea, del pago de estas partes que no le dieron, ¿qué más? O sea, no hay indemnizaciones, bien pudo haber sido una agachada del IMSS o una terquedad o algo obvio. Me hubiera costado el mismo tiempo hacerles caer en cuenta que no eran 7,000, sino 15 desde un principio. Y no les pasa nada, no hay ni gastos ni costas. Entonces, el IMSS como parte dentro de un juicio de seguridad social está en una postura súper cómoda, porque ¿a quién le importa que duren los juicios 3 años? Te aseguro que al IMSS no. A la Junta menos. Y al que le interesa, digo, cada quien lleva agua a su molino, que es básicamente el litigambre de seguridad social en ese sentido. Um, es el único que le interesa. De hecho, le interesa al asegurado porque al final de cuentas, sin atención médica, pues es una carga para alguien más. No tiene seguro, sencillamente. Entiéndase que al único que le importa es al único que no puede hacer nada. Y puede ser algo muy evidente o puede ser algo de interpretación, pero el seguro social jamás se arregla. De hecho, hoy están muy en moda los medios alternativos de solución de conflictos, ¿verdad, muchachos? Dijo, puedes arreglar ya en materia penal hasta crímenes. Entonces, pero eso sí, puedes arreglar cuestiones penales, pero no vayas a arreglar una pensión porque luego se sospechan, no te vayan a hacer el paro. Es una retórica tan pendeja para no conciliarse, muchachos, como la burocracia detrás de ella. Y con el debido respeto y con las palabras fuertes, ¿eh? De hecho, es muy frustrante porque, vaya, no tengo aquí un caso que les pueda mostrar, pero justo en este año, pandemia, COVID, que nunca he hablado de eso, un juicio con laudo, no sé si sepan lo que es un laudo, pero es una sentencia en materia laboral, una sentencia o laudo firme, es decir, que ya había tenido un primer amparo directo y que el IMSS lo había perdido. Firme en el año 2019, en diciembre de 2019, firme, ¿ok? El asunto se lo terminaron pagando administrativamente al señor, porque no corrían términos judiciales desde marzo de 2020. Se lo terminaron pagando, si mal no recuerdo, en octubre o en agosto. Si ya teníamos un laudo firme en diciembre de 2019, y tengo copia certificada de ese laudo, el señor en marzo requiere atención por COVID. Yo le puedo poner el laudo y todo el expediente de este vuelo encima del señor para que lo atiendan afuera del IMSS.
Y el IMSS dice, uy, perdón, pero no está asegurado. No sé si están entendiendo la dimensión de lo que estoy diciendo. Porque con un juicio ganado, con el IMSS en el suelo, imagínense mi pie en la cara del IMSS, más perdido que el Cruz Azul en un partido, y de todas maneras se aprietan, se fresean y me dicen que, ay, es que tengo que hacer todos los movimientos administrativos, no puedo obedecer su pinche laudo. Imagínate nomás que a una cuestión administrativa pueda más que una cuestión jurídica. Yo en lo particular me decepcioné mucho de las cuestiones de seguridad social, por eso soy como soy. El IMSS nunca me ha hecho ningún favor y no lo necesito, ¿eh? Con que no me joda es suficiente. Pero de todas maneras no puedo creer todavía que se tarden 6 meses en cumplir algo que deberían de cumplir o de cumplir en 3 días. Es más, ya ni siquiera 3 días, ni nosotros ni ellos. ¿Cuánto tiempo se necesita para mandar un correo diciéndole, oye, perdimos un juicio, hay que pagarle a este señor? Punto. Hasta por telegrama. Digo, no estamos en los años 50 como para que la extensión no funcione porque se cayó el teléfono, ¿no? Entonces, me parece que es muy cuestionable la manera en la que se manejan internamente los juicios porque retardan deliberadamente, con aras a una defensa judicial efectiva, el cumplimiento de laudos o juicios que son más importantes o casi tan importantes como los alimentos de los niños. No sé si a alguien le gusta el derecho civil como para que entienda la frustración que hay detrás. O sea, la pensión, vaya, los alimentos de los niños son imprescriptibles, son inalienables, son un montón de cosas, ¿sí? Pues prácticamente las pensiones comparten las mismas características. Entonces, que un juicio laboral de una pensión de viudez cancelada dure 3 años, me parece ofensivo y me parece más ofensivo que el IMSS después de hacerla de pedo y después de decir, ay, sí tenía usted razón, aquí está el cheque, nomás con la diferencia se salva. Yo creo que ahí hay una responsabilidad patrimonial del Estado, no sé ustedes, pudiendo arreglarlo de manera tan fácil, no, se tienen que escudar y defender hasta el último medio legal posible. Se van hasta la Suprema Corte aunque no tengan la razón. Claro, que nadie los puede privar de ser oídos y vencidos en juicio, comprendo. Pero, por un lado, el Seguro Social no cumple y uno dijera, bueno, ¿y por qué no cumple? También hay que compartir la responsabilidad porque para todos hay los funcionarios de la Junta, y en específico de las juntas federales. Mi mensaje sería, bueno, ¿ya para qué? Porque ya van a desaparecer, qué bueno que se van. Aquí entre nos, qué bueno que desaparecen las juntas federales, porque en realidad nunca trajeron una justicia de seguridad social efectiva. Y pues eran muy ineficientes, la verdad. Después puedo hablar un poco peor de las juntas, pero qué bueno que desaparecen. Am, Porque ellos, mi mensaje de todas maneras es, aunque sea en las últimas instancias, saquen la casta. Para aquellos que me entiendan, es, no puedo creer que una autoridad jurisdiccional no pueda hacer cumplir un laudo firme. No, no, muchachos, no lo puedo creer, no le encuentro lógica. Yo nunca he visto una ejecución en contra del Seguro Social ni del Infonavit, porque pues no tienen casta, básicamente. Sacar la casta es sacar pues el honor, aunque sea en las últimas circunstancias, ¿no? Y lo digo con el debido respeto porque en mi ida a la feria, o sea, en mis 15 años de litigio, en las juntas federales de conciliación y arbitraje, en varias, insisto, yo pido y pido ejecuciones, pido y pido que se paguen laudos, que se les dé el carácter de asegurado mientras siquiera, ¿no? Y mira, o me dejan en visto, que también es muy común.
Entonces, tanto la Junta como el IMSS. Si uno no obliga al otro y el otro es el que se supone que te ayuda, entonces estoy literalmente jodido. Qué bueno que cambió el operador, porque a los jueces creo que ya les había comentado que van a ser puestos por oposición. O sea, imagínense, si así soy de áspero, no me quieren tener de juez, la neta, porque yo no admitiría una defensa administrativa estúpida como una excepción. Por ejemplo, he tenido casos donde es que el nombre no es perdón, no es María, es Ma. Entonces, pues no es la misma persona. Y tiene que ir a un juicio y la chingada. Por favor, es el mismo RFC, es la misma persona. ¿Qué pedo, no? O sea, en fin, entiéndase que habrá cosas que uno no va a poder prejuzgar, pero otras como que, a ver, ¿cuánto debería de durar un juicio de seguridad social? En teoría, menos de un mes, con los nuevos tribunales laborales. Ah, cabrón. Y sí es cierto, profe, pues vemos. En 2 años, 3 años, en 2023, vemos. De momento es muy interesante que haya cambiado la legislación, no el proceso de fondo. Ahorita les explico cómo es el CONIS, perdón, como tal, el conflicto individual, porque esto no cambió. Lo que cambió es el operador. Y qué bueno que cambió el operador porque las juntas siempre pudieron hacer más, pero no podían hacer más porque tenían tantos juicios que pues, no podían con todos. El 60% de los juicios presentados ante las juntas federales son conflictos de seguridad social. ¿Ok? En su mayoría, tengo entendido y tengo datos de transparencia, son más las pensiones de invalidez las que están en disputa. O sea, es más común una pensión de invalidez que una de riesgo de trabajo, una de cesantía, etcétera. ¿Vale? Entonces, las pensiones de invalidez y todo esto, al ser tan común, tardaban un promedio de 3 años. Si el operador cambia y en lugar de tener 3 años dura 3 meses, ya no un mes, 3 meses, vaya, es una ganancia enorme, porque no es lo mismo aguantarse 3 años a aguantarse 3 meses. 3 meses para que el juez pueda dictar un juicio, para que nosotros entrevistemos a peritos, a testigos, de ser necesario, y que al desahogar ese procedimiento, el juez no tenga de otra más que decir, a ver, de una vez, di si tiene derecho a las prestaciones o no. Si gana provisionalmente, entonces en teoría el juez puede decir, denle el carácter de asegurado provisionalmente. Eso sí lo puede llegar a hacer. E insisto, un juez con la capacidad podría decirle al IMSS, dale la prestación. Oiga, su señoría, pero dale la prestación y te doy 3 días. No, pero es que el amparo directo, a ver, dale la prestación y después vemos. ¿Sí me explico? Darle el carácter de asegurado, de hecho, no tendría ninguna consecuencia, ni siquiera económica para el Seguro Social. Ya no pagarle, vamos a suponer, ¿no? Solamente darle la atención médica, si es que lo necesita, porque provisionalmente ganó en 3 meses. Esto significa que si en teoría el nuevo procedimiento laboral funciona como debería funcionar, o como se espera que funcione, o como yo me esperanzo a que funcione, por favor, Tlaloc o quien sea que le recen ustedes, o a alguien que sea el operador, que sí funcione, porque sería muy decepcionante tener que esperar otros 100 años a que cambie otra vez el pinche operador y que, bueno, no quiero esperar tanto. ¿Entendés? ¿Ok? Entonces, si funciona, ya no va a ser necesario o va a ser obsoleto el recurso de inconformidad, va a ser obsoleto el amparo, ya no voy a tener que estar dando lata de que el IMSS es una autoridad para efectos de amparo, ¿no? Para algunas cosas. ¿Por qué? Porque en 3 meses voy a tener resuelto un conflicto individual de seguridad social. Se oye muy bello, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. Sí, profesor, Nadie. yo tengo una. Sí. Había visto yo que el artículo 216A
de la Ley del Seguro Social establecía que el instituto tenía obligación de atender a personas que no eran derechohabientes en determinadas situaciones, y una de esas situaciones era en casos de emergencia nacional. No es, bueno, no se puede encuadrar la emergencia sanitaria declarada por motivo del COVID dentro de ese supuesto, y así hoy que No no se solo que le quedó dé COVID, ¿no? O sea, si tienes esa situación, sí, en teoría te tienen que atender médicamente, solo por eso. y no entra ese supuesto como en el que nos comentó el señor que necesitaba su atención médica y Pero porque no necesita necesitaba más. atención médica por COVID, sino que Ah, más ok. bien el tiempo de COVID hizo que se suspendieran todo y fue el pretexto perfecto como para alargarlo más tiempo. O sea, si hubiera pasado eso de COVID, es como un ejemplo de aunque yo tenga un laudo ganado, de todas maneras el IMSS no le iba a dar el carácter de asegurado. Como tú dices, iba a utilizar otros recursos para atenderlo, entre ellos la obligación de atender a una persona en emergencia nacional, ¿sí? O en un caso de urgencia, no nada más eso. Pero, ojo, no estamos hablando del padecimiento. Y aparte, ¿qué tratamiento te dan para el COVID? ¿Paracetamol? ¿Culeros? Creo que sí. Pues no hay Y nada. ¿Qué te dan? ¿Agua? O sea, lo peor que hubiera podido pasar es que al señor le hubiera dado COVID. Y de todas maneras, lo primero que le preguntan es, ¿está asegurado? ok. Y si no, sí tienen ese carácter, pero solo por la enfermedad pandémica. Te pongo otro ejemplo, cambiemos de virus, el ébola. Si tú tienes ébola, podrás no estar asegurado, pero eres un riesgo a la salud pública, te atienden. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Bien, entonces. Pero buena observación. ¿Alguna otra duda? Sí, profesor, tengo otra Bien, duda. dime. Esa sí no sé si la, no sé ni cómo plantearla como A ver. tan fija. Me tocó ver una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y era respecto a un aumento de una pensión. Y yo Ajá. vi después que cuando es este conflicto entre trabajador e IMSS, pues es en las juntas, y por eso se me hizo extraño que estuviera eso A mí también se en, me hace muy en extraño. Qué bueno que lo comentas. Aparte del conflicto individual de seguridad social, que en teoría es laboral, el otro medio legal de defensa que utilizan los patrones, como en este caso sujetos obligados del LOFA, o sea, créditos fiscales y demás, efectivamente es el tribunal que comenta la compañera, se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y lo que van a detonar ahí es un juicio contencioso administrativo. El fundamento de todo esto se encuentra en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. La Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo es la ley procesal fiscal, que más o menos me entiendan, ¿no? De los conflictos procesales. El conflicto del que habla su compañera, a mí también me parece muy raro. A ver si tienes acceso a esa sentencia en versión pública y a ver el amparo Sí, sí directo la que tengo. se hizo, porque de hecho, los contadores que son muy gallardos y que obviamente también pueden llegar a litigar en nombre de un sujeto obligado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues, se necesita más que la personalidad del propio sujeto obligado. Eh, entonces, ellos mismos piden al Seguro Social la actualización de las pensiones del 73, actualizadas con veces a salario mínimo, no con base a UMAS y no con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Si ustedes se fijan en el salario mínimo en comparación con la UMA y en comparación con el Índice Nacional del INPC, son muy diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué te conviene más? Pues que se actualice tu pensión en base a salario mínimo, porque, por darles un ejemplo, el año pasado era de 100 pesos, en este año subió un 20%. Entonces, técnicamente la pensión debería aumentar un 20% también. El punto es que el IMSS, al aplicar las actualizaciones, lo hizo con UMAS. Entonces, no actualizó ni madres, prácticamente ni siquiera la inflación. Por eso es que algunos contadores
van y le piden al IMSS, actualízame mi pensión, y el Seguro Social, obviamente lo piden por escrito, y genera una respuesta. El Seguro Social le responde y les dice, no, ¿cómo ves? ¿Sí? Y te aseguro que ellos presentaron, o bueno, también alguno que otro abogado, ante la respuesta, ante la negativa, dicen, esto es un acto administrativo, esto es un acto definitivo impugnable en vía administrativa de un ente federal, pues vámonos al juicio contencioso administrativo, al juicio de nulidad. Sí, ese procedimiento, ¿Ok? profesor, lo puede empezar un pensionado tal cual o Cualquiera, tiene por cualquier supuesto persona. que sí, Ah, ok. Sí, por porque el supuesto. supuesto que yo vi fue el pensionado el que lo comenzó. Sí, claro, obviamente el pensionado es quien lo firma, ¿no? El pensionado es quien lo firma, lo pide a título personal, porque es algo personalísimo, por supuesto, aunque muchas veces te das cuenta de quién les ayuda cuando les autorizan a alguien o señalan un domicilio, etcétera. Ah, pero total, el IMSS te responde y ante esa respuesta te vas a juicio dentro de los primeros 30 días a que surte efecto la notificación, ¿vale? Por si tenían el pendiente. Todas las multas federales y demás, 30 días tienen, 30 días hábiles para presentar juicio sumario u ordinario. Entonces te vas a básicamente el juicio contencioso ante la respuesta. Para mí el Seguro Social ahí debió de haber contestado, es un conflicto individual, porque es un asegurado en contra del IMSS. Si bien es cierto, hay una respuesta administrativa de por medio, jurisdiccionalmente no es un conflicto con un sujeto obligado, es un conflicto con un asegurado. Y entonces lo que aplica, por favor alguien lea el artículo 295 o 296 de la Ley del Seguro Social, ipso facto, para que ustedes se den cuenta la diferencia jurisdiccional que hay entre la Junta o Tribunal Laboral, por supuesto, Junta Federal o Tribunal Laboral Federal, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Profesor, Pronto. no me deja compartir pantalla para Ah, leerlo, bueno, pero si quiere lo my leo así a fault, capela. my fault. Dale, ya, inténtalo de nuevo. Eh, ahí va. Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga deberán tramitarse ante los tribunales federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El que yo vi era Entonces, del ISSSTE, profesor. Era del ok, ISSSTE. entonces es diferente porque en el ISSSTE sí Sí, funciona de esa manera. sí. Entonces ya puedes cerrar la presentación. Gracias Ahí. por aclararlo. Va. Porque el ISSSTE sí funciona así, tal cual dije, pidan, y ahí el tribunal, de hecho, pueden ser más abundantes en el tema. La ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, artículo 14, dice que es jurisdiccionalmente competente el tribunal para ver casos en contra del ISSSTE y del ISFAM, que es de Fuerzas Armadas, por si traían el pendiente. Y como estas cuestiones burocráticas son más administrativas que laborales, terminan siendo actos definitivos impugnables. Al ISSSTE se le gana con la mano en la cintura, contestan puras pendejadas. Y todavía, de hecho, corrígeme si me equivoco, compañera, pero yo no he visto que ganen muchos juicios en el ISSSTE y ellos también se actualizan con ciertas cosas y hay juicios muy específicos, por ejemplo, en contra del ISSSTE, um, tú no puedes ser viuda y pensionada por cesantía porque tiene un límite. Ese límite es inconstitucional. O sea, ¿qué tiene que ver la viudez con los derechos, ¿no? Entonces, el límite, cuando está confundiendo las cosas para que el Estado se ahorre dinero, es de lo más popular que hay en cuanto a conflictos del ISSSTE. Pero qué bueno que lo aclara porque el IMSS y el ISSSTE, como son seguros sociales, casi pueden llegar a compartir la misma lógica, ¿no? Después de todo, también ven riesgos de trabajo, cesantías, vejez, jubilaciones, la chingada, todo eso. Pero, si ustedes se fijan aquí, la parte que detonó el artículo 295 es que los asegurados, aunque les digan que no procede su actualización, tendrán que ir a la Junta. Los asegurados del IMSS, los asegurados del ISSSTE, funciona como cualquier otro derecho de petición administrativa. Entonces, aclarada la duda, ¿verdad, compañera? Sí, profesor. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta?
De mi parte ya no. No, ¿verdad? No, pero de alguno de los focos, aparte, Nadine, gracias, porque veo que andan medio perdidos o lampareados. Bueno, ¿qué tiene que llevar un conflicto individual de seguridad social? Artículo 899 A, B, C, D, E y F. Deberían leerlos, porque ahí vienen los requisitos. Cada vez se va pareciendo más el conflicto de seguridad social a un juicio administrativo. De hecho, es sospechosamente similar. Por un lado, debes decir tus hechos, tus pretensiones, debes, en el artículo, me parece que es 899C, ahí viene que debes de poner tu nombre, tu número de seguridad social, la clínica, los patrones, todo ese tipo de desmadre, ¿no? Cosa que también tienes que poner en un juicio administrativo. Tienes que poner exactamente qué quieres, tienes que poner exactamente cuál es el problema y tienes que plantearlo. Digo, no voy a abundar mucho en esto porque me parecería mejor hacerlo con un caso en concreto y ya no tenemos mucho tiempo. Pero los requisitos de procedibilidad, los hechos, los conceptos, todo ese tipo de situaciones, como el checklist de lo que debe tener la demanda, está ahí en el 899C o B, ya ni me acuerdo. Las cargas probatorias para los seguros sociales también se encuentran en la Ley Federal del Trabajo. El artículo 899B, me parece, es el que te dice que en caso de controversia, en caso de duda, le corresponde la carga de la prueba al IMSS de acreditar ciertas cosas, pero no todo. La presunción deja de tener efecto cuando el IMSS niega o dice otra realidad. Puede negar tu derecho, puede decir, ¿sabes qué? Pues eso no fue un riesgo de trabajo. Por ejemplo, hoy en la mañana que les platicaba, ¿se acuerdan que les platicaba del VIH? Hoy en la mañana me habló una encargada de enfermería que básicamente nos estaba diciendo, oye, alguien se pinchó con una bolsa de basura y le escocía el dedo. am, Fue al seguro, sacó incapacidad y era un piquete, pero el piquete empezó a inflamarle el dedo y demás, ¿no? Entonces, vete a saber qué carajos fue. Y fue un riesgo de trabajo que hoy en la mañana me dijeron, ¿sabe qué? El problema no es el riesgo de trabajo, el problema es que la trabajadora se desapareció porque su esposo era camionero y tuvo un accidente y no sé qué desmadre y total que no concluyó el riesgo de trabajo. Entonces, pues la vamos a despedir. Y yo, cabrón, o sea, por haberse picado el dedo. Y ese tipo de riesgos de trabajo que quedan inconclusos, si llegan a tener consecuencias después, los abogados vamos a tener problemas. Imagínense que ella haya sido contagiada de VIH en esa picadura hace una semana, 15 días, no sé. Entonces, ¿cómo vamos a acreditar nosotros que fue un riesgo de trabajo si ni ella misma terminó el trámite? ¿Me explico? Es muy curioso, pero bueno, ocurre en la práctica. Entonces, todo esto va a ser medios de prueba, ¿no? Si ella viene y regresa, pues, se aclara el asunto, pero si no, pues con todo y pena. O sea, no sé qué te haya pasado, pero si tú no le diste trámite, nosotros vamos a negar el riesgo de trabajo después de cierto tiempo. Entonces, estos conflictos, si el Seguro Social te dice, ya te había dicho que no hay riesgo de trabajo porque no lo concluiste, vas a tener la carga de la prueba de acreditar todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y, o sea, cada tiempo que pasa, cada día que pasa, puede ser que tu mismo sistema se esté curando y ya no, ¿cuál piquete? ¿Sí me explico? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, los seguros sociales siguen teniendo ciertas cargas probatorias. Los conflictos individuales contra Infonavit, que también son muy comunes, de suplantación de identidad y demás, también van a ser o poder ser planteados ante los tribunales laborales. Y en teoría, lean ustedes el procedimiento para que chequen el 899 a secas, para que vean que en una sola audiencia se va a resolver todo. Y si solamente estás adjuntando pruebas documentales ante un juez que también tiene acceso a la misma información, por cierto, la va a tener en bases de datos y la va a poder consultar en tiempo real desde su atrio. Um, ya no le va a poder ocultar nada el IMSS a los jueces ni a las partes, lo cual es bueno. Entonces ahí mismo en una sola audiencia se contesta la demanda, se ofrecen pruebas, se desahogan pruebas y se dicta resolución. No tendría por qué demorarse más. Profesor, una duda. Yes.
Bueno, esta es una situación que surgió en mi trabajo y que sí le quería preguntar, pero apenas me volví a acordar. Tuve un compañero que en el trabajo, pues, cuando fue, como nos hacen pasar por un termostato, le marcó una temperatura más alta. Lo hicieron ir al IMSS para que le brindara una prueba de COVID. Ujú. Ya de que tenían la suma fue de que el IMSS, la cita que le sacaron, la verdad, fue de más de un mes y la incapacidad que le dieron fue temporal. ¿Cómo procedería? ¿Cómo procedería qué? Pues con el IMSS, por el hecho de que prácticamente con la cita que le brindaron, que solamente la admitieron con que el IMSS era la única prueba que se podía sacar. Al momento de sacar la cita lo dejaron en espera, prácticamente en el trabajo lo terminaron corriendo. No se podía presentar algo frente al IMSS porque fue el que generó prácticamente todo este asunto. Pero, le dieron la cita para la prueba de COVID. Sí, le dio una cita para la prueba de COVID. Nos enseñó prácticamente que tardaron más de 2 meses para decirle que le iban a hacer la prueba, lo cual fue Pues sí, prácticamente terrible. por supuesto, entiendo la dinámica más de lo que crees. La maldita prueba en Chopo cuesta 3,000 pesos. Entonces, no solo que bueno, ya no tengo COVID, pero soy 3,000 pesos menos rico, cabrones. Entonces, entiendo que a veces no se tenga eso y que el seguro social esté saturado. Hay otras opciones u otras alternativas más económicas, pero si el patrón, a ver, aquí hay dos situaciones. Si tú te crees sospechoso, es tu responsabilidad no ir. Y es responsabilidad del patrón entender que a veces no es posible hacerse la prueba. Y si tanta urgencia tiene de hacer la prueba, el patrón tendría que pagarla. Y con mucho gusto tú vas a Chopo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, el que se aprieta y el que menos culpa tiene es el que más termina pagando los platos rotos, que es el trabajador. Si la empresa básicamente está argumentando que es algo que es su problema o que es problema del IMSS, pues puedes argumentar incluso hasta un despido injustificado. ¿Por qué no? Digo, si ellos no entienden tu condición y tu condición de salud es la que te causa todo este tipo de problemas, digo, siempre hay alternativas, ¿no? Porque en teoría el que menos debería de tener el problema es el trabajador. Insisto, esto me ocurrió en hospitales, sobre todo al principio, cuando alguien daba positivo para COVID, lo primero que hacían es ir al Seguro Social y decir, ¿no? O sea, si te dan la cita para 2 meses y está documentado, pues ponlo en redes sociales, quema el Seguro Social, les oigan culeros, y si me muero en esos 2 meses, ¿qué pedo? Pero así como vas en Twitter, ¿no? Por cierto, síganme en Twitter. Este, porque se jacta el gobierno de que la atención y la chingada, y una prueba de COVID, cuando tú dices, oiga, pues me siento mal, ¿quiere que le tose encima para que me crea culero o me espero aquí? Hágame la prueba. Y si no, pues cuando menos extiéndame una incapacidad para que me puedan cerrar en mi casa y no me despidan. Si es en 2 meses, pues deme una incapacidad de 2 meses. O quiere que le vaya y le tosa a toda la gente en la oficina. O sea, sería una irresponsabilidad. Por eso, si lo tienes tú de manera documentada, hombre, presenta una denuncia. Es una estupidez. Si yo me aislé desde el jueves porque yo quise, imagínate cuánta gente le vale corneta, literal, y sale a lo pendejo a esparcir el virus. Por eso no podemos tener cosas bonitas. Chingado. ¿Preguntas? Eh, sí, profesor. Sí. Respecto a, por ejemplo, volviendo a temas de ejecución, de este supuesto que le comenté, donde ya está la sentencia, ya está firme y de hecho ya hasta se mandó a ejecutar, la Tienen cuatro respuesta del meses ISSSTE para ejecución. para Ajá. una resolución administrativa en donde ordenaba expedir un cheque y ya está, se supone que ya pasó su plazo que se les dio para ejecutarlo, pero siguen sin expedir el cheque porque poniendo de excusa el COVID. Entonces ahí hay algún, no sé, algún recurso que me quede ahí por agotar porque ya le di a todo. No, lamentablemente, yo tengo asuntos detenidos todo este año. Era un buen año hasta que llegó el puto COVID y los términos procesales se detuvieron. No te digo la cantidad de juicios o de dinero que hay porque no corren términos, no puedes obligarlos. No puedes obligarlos ni en pensiones, o sea, de sobrevivencia, menos en diferencias. Vas a tener que esperarte.
A mí me toca, Bueno, vaya, esperarte es un decir, porque siempre puedes presentar amparo indirecto por la falta de ejecución de la sentencia que ya está firme. sí, eso era el plan, pero quería ver si había otro que tú No, te no hay de supieras. otra. Lo único bueno es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no tiene muchos amparos. El problema es que no corren términos. Es que es el de la Ciudad de México, sí tiene muchos. Entonces, no menos en la Ciudad de México corren términos. Tal vez si fuera en línea, quizá, pero si es tradicional, no. No, es tradicional. Ujú. I thought so. Bueno, Hablando de juicios en línea, gracias. muchachos, cuando tengan su cédula, por favor, saquen su FIREL, firma electrónica del Poder Judicial, porque ustedes van a poder presentar los CONIS a través de esta FIREL. O sea que van a tener audiencias por Zoom, van a tener comparecencias, van a poder presentar pruebas y documentos y demandas vía electrónica. ¡Qué perro! O sea que realmente no te vas a tener que mover ni de tu oficina. Esto a mí en lo particular me abre muy buenas situaciones en materia de litigio, porque realmente da igual dónde esté mi cliente. Digitalícenme todo y no me importa si está en Chiapas, porque ya hay tribunales laborales en Chiapas para poder dirimir este tipo de controversias. Y si todo es en línea, tanto da que yo esté a la otra cuadra del tribunal como a 1000 kilómetros. ¿Preguntas? Bueno, jóvenes ilustres, espero que les haya sido útil el semestre, cuando menos parcialmente. Me despido, ya son las 10, no les quiero quitar muchísimo su tiempo. Esperen las calificaciones. Si alguien tiene algún problema, contácteme directamente, lo dudo. Pero bueno, siempre hay algún pillo por ahí que me quiere litigar calificación. Espero que no sea el caso, porque puedo ser muy buena onda o también puedo ser muy mamil, ¿vale? Confíen en mí. Y pues gracias por su atención. No sé si alguien tenga algo que decir, pero en realidad mucho éxito a todos. Espero verlos en el futuro. Y si tienen alguna duda o conflicto, me llaman y me buscan. ¿Sale? De lo contrario, que les vaya muy bien a todos. Un gusto y pues éxito profesional. ¿Sale? Cuídense. Muchísimas Muchas gracias, gracias, maestro. igualmente, profesor. Gracias, profe. Gracias. Maestro. Gracias, profe. Gracias, maestro. Adiós, de nada. Chao. Gracias, profesor. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Gracias, Katia. Adiós, adiós, adiós. Gracias por el semestre, profe. De nada, cuídense. Adiós, Alexis. Adiós, 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 adiós. Tú me debes un examen, Manuel, así que adiós. No, se trabó mi compu. Adiós. Ya, bye. Gracias, profe. De nada, So- a ti, bye.